Mis amados, en nombre de la Iglesia de Dios Internacional, viviendo en el Espíritu, reciban de mí, su hermano, el doctor Marcos García, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, en el día de hoy, la palabra de Dios viene a la humanidad en medio de grandes tribulaciones, en medio de un conflicto internacional, donde la palabra de Dios hace intervención. Y es por esto que en el día de hoy, la palabra de Dios viene específicamente para un país del Caribe, donde es el único país que tiene en medio de su bandera el escudo y tiene la Biblia en su centro. La Biblia abierta en representación de que es un país bendecido, de que es un país que adora y glorifica a Jehová Dios de los ejércitos, de que es un país que entiende y comprende las sagradas escrituras. Y por esto es que la Biblia se encuentra abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis amados hermanos, en el día de hoy, conociendo la verdad, vamos a hablar para que nuestro conocimiento, nuestros gobernantes, las personas encargadas de legislar y de crear leyes que sean de beneficio para la población y para la humanidad, sean guiados por Dios y en nombre de Dios. Es por esto que en el día de hoy vamos a hablar en el texto bíblico buscados en Salmos capítulo 139 en su versículo 16, y dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mis amados hermanos, la palabra de Dios especifica que el embrión vieron los ojos de Dios, y vieron también que todas las cosas que le faltaban fueron creadas. Desde que el embrión vio los ojos de Dios, es porque el embrión ya tenía la vida que Dios había puesto en ese ser humano, que aunque la humanidad, aunque científicos, aunque personas que se crean que saben más que Dios, digan lo contrario, la palabra de Dios dice que hay vida. Y por lo tanto esa vida debe ser respetada, esa vida debe ser cuidada, esa vida debe ser fomentada para la gloria y la honra de Dios. Y hay de aquellos, hay de los gobernantes, hay de los funcionarios, hay de aquellas personas que vayan en contra de la vida que Dios ha puesto en esa persona. Es por esto, mis amados hermanos, que en la República Dominicana, especialmente, al igual que otras naciones, están debatiendo qué se debe hacer con el embrión, qué se debe hacer cuando la criatura está dentro del cuerpo de la madre. Hay gran conflicto en la humanidad porque hay un movimiento que se ha levantado por intereses económicos y por intereses provenientes espiritualmente del enemigo. Es por esto, mis amados hermanos, que en el día de hoy la palabra de Dios viene con mucho hincapié
en decidir a quién estamos sirviendo en estos tiempos peligrosos. Los que apoyan que se debe aprobar el aborto deben saber que están apoyando lo que dice la palabra de Dios cuando Jesús se refirió al enemigo como un ladrón. Y en este caso, el enemigo es un ladrón de la vida, de aquella bendición que Dios ha puesto en el vientre de esa mujer que ha sido designada por Dios para traer al mundo una bendición. Es por esto, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, haciendo alusión a Satanás. Y dice él, dice Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Es por esto, mis amados hermanos, que cuando se está debatiendo el asunto del aborto, estamos debatiendo en realidad a quién estamos sirviendo. Si estamos sirviendo al ladrón, estamos sirviendo a Satanás, o estamos sirviendo a Jehová Dios de los ejércitos, el que es dador de la vida y es pro vida. Alabado sea Dios. Mis amados hermanos, saliéndonos del renglón espiritual, para aquellos que dicen los religiosos solamente tienen argumentos religiosos, para esas personas en el día de hoy, específicamente aquellos eruditos, aquellos jurisconsultos dominicanos, para ellos también tenemos fundamento y base legal. Y tenemos para ello la base legal más grande que puede tener un país. Tenemos la Constitución de la República Dominicana, la cual es la Carta Magna, es la ley suprema, es la ley de leyes, es la ley que toda ley, decreto, resolución o reglamento contrario a ella es declarado nulo de pleno derecho. Y la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 6, dice lo siguiente: son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución y reglamento que sea contrario a esta Constitución. Y dice el artículo 37 de la misma Constitución de la República Dominicana que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Es por esto, mis amados hermanos, que todos aquellos jurisconsultos dominicanos que son pro muerte están contrario a la Constitución, contrario al ordenamiento jurídico que ellos están supuestos a obedecer y a fomentar, la justicia divina y la justicia terrenal. Mis amados hermanos, con el argumento de las tres causales del aborto, se quieren justificar aberraciones infernales. Estas tres causales del aborto dicen lo siguiente: que se puede permitir el aborto en tres casos, en tres casuísticas. Y la primera casuística es la de la que en caso de que la persona, la mujer, sea violada o sufra de incesto, se pueda permitir la aberración del aborto. Pero esto, aunque sea aprobado, es contraria a la Constitución en su artículo 37 y por lo tanto de pleno derecho toda ley que salga contraria a la Constitución en derecho es nulo. Alegan que tener un hijo de una persona que te ha violado, una persona
que ha cometido incesto contigo, no es justo para la mujer, porque no es fácil criar a una criatura que ha sido producto de la violación o a una criatura que ha sido producto del incesto. Pero yo te pregunto a ti, mujer, que defiende el aborto en esta primera causal, yo te pregunto, ¿en qué te va a curar a ti el matar a un inocente, a tu propio hijo o hija? ¿En qué? ¿Cómo va a surgir eso como una buena terapia para tu vida? ¿Acaso con eliminar, con asesinar a tu bebé, psicológicamente eso te va a sanar psicológicamente? En nada te va a ayudar. Al contrario, agravará la situación mental, emocional y psicológica de tu vida. Es por esto que la solución es que debes tener esa criatura y cuando la tenga, darla en adopción. Esa es la mejor solución. La injusticia más grande que se quiere cometer en la primera causal del aborto es la siguiente: que queremos castigar con pena de muerte al inocente y con una pena privativa de libertad al culpable. Aquel que violó a la mujer no recibe pena de muerte, porque la ley no actúa en base a esa penalidad. No está permitida la pena de muerte para el culpable, pero sí queremos la pena de muerte para el inocente, para aquel bebé, para aquella criatura que no ha hecho nada para necesitar o para recibir el castigo de la pena de muerte. Y peor aún, que su verdugo sea su propia madre. Esto es una aberración creada por el enemigo de las almas, que quieren convertir el templo de Dios, que es vuestro cuerpo, en un templo para profanación, en un templo para sacrificio al enemigo, para sacrificar al inocente y convertir el templo de Dios, de adoración a Dios, para ser un templo de sacrificio de Satanás. Toda vez que se sacrifica al bebé, al inocente, por la culpa de una persona grande que no está recibiendo pena de muerte por su culpa, estamos queriendo penalizar al inocente y eximir de la pena de muerte al culpable. Es injusta a todas luces esta primera aberración de la primera causal del aborto. La segunda causal del aborto contempla el caso en que el bebé que se tiene en el vientre pone en peligro la vida de su madre. Esto es sumamente peligroso para la vida del bebé, no solo para la vida de la madre, porque toda madre que quiera evadir la responsabilidad legal como consecuencia de cometer el aborto fuera de estas tres causales, va a decir que su vida está en peligro, va a sobornar las autoridades, porque sabemos cómo proceden las instituciones en muchos países tercermundistas y conocemos las leyes y conocemos también las instituciones que no son sólidas en la República Dominicana. Pueden conseguir certificados médicos alegando que la persona, que la madre tiene problemas cardíacos o que tiene tales problemas y por lo tanto el embarazo está poniendo en peligro su vida,
y con esto estarían justificando la muerte del inocente. Es por esto que condenamos a todas luces la segunda causal. Y también sabemos que la tecnología no está tan avanzada para determinar a ciencia cierta que la criatura viene con tales problemas y que la mujer tenga tales problemas. La tercera causal, la cual dice que en caso de que el bebé venga con problemas que haga incompatible con la vida o que venga con una malformación, también es permitido que en ese caso se pueda practicar el aborto. Sabemos también de muchísimos casos donde los aparatos médicos, la ciencia, habían determinado que ese bebé venía con problemas graves de deformación. Y cuando la mujer daba a luz, el bebé venía sin ningún problema congénito, sin ninguna deformación. Que si se hubiese aplicado el aborto, hubiesen condenado, hubiesen asesinado a un inocente en base a una mentira, a una falacia. En esta causal, al igual que las demás, lo que se procede justamente es que la mujer dé a luz, y si no lo quiere, que lo dé en adopción. Pero estamos opuestos a todas luces a que se le practique el aborto en las tres causales, porque estas tres causales no son tres causales del aborto, son tres causales para conseguir el ticket VIP para entrar al infierno a todas aquellas mujeres que practiquen el aborto en estas causales si se aprobare. Y hay de aquellos funcionarios y hay de aquellos gobernantes que aprueben tan aberrante legislación. En el día de hoy, mis amados hermanos, la palabra de Dios viene a la República Dominicana diciéndole lo siguiente: la República Dominicana es un país cristiano, es un país creyente, es un país pro vida, donde su escudo es el único en el mundo entero que tiene la Biblia. Y la Biblia está abierta en San Juan capítulo 8, versículo 32, diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, que soy la vida. Que Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.